Bienvenidos una vez más a nuestro rincón favorito, el lugar donde desentrañamos los secretos más guardados, las noticias más frescas y los chismes más jugosos del vibrante mundo del espectáculo. Espero de corazón que se encuentren estupendamente y, sobre todo, que estén listos para sumergirse conmigo en una historia que ha provocado un auténtico seísmo en los cimientos de la industria turca, una noticia que, créanme, está resonando con fuerza y dando mucho, pero que mucho de qué hablar. Hoy nos adentramos en un auténtico bombazo, una decisión que ha pillado a propios y extraños con la guardia baja, y cuyo protagonista no es otro que uno de los actores más codiciados y admirados del momento, Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Nuestro carismático galán turco, célebre por sus interpretaciones intensas y, como no, por su imponente físico y las memorables escenas de amor que lo han catapultado a la estratosfera de la fama mundial, ha tomado una decisión que a muchos nos ha dejado con la boca completamente abierta. Y es que Can Yaman se niega rotundamente a realizar escenas de amor. Así como lo leen. Una determinación que, de entrada, podría parecer una contradicción mayúscula para alguien que ha cimentado una gran parte de su exitosa carrera en torno a la interpretación de personajes intensamente románticos y pasionales. ¿Qué hay realmente detrás de esta sorprendente decisión? ¿Estamos ante el inicio de una nueva y ambiciosa etapa en su carrera? ¿Una cuestión profundamente personal? ¿O tal vez una estrategia cuidadosamente calculada para reinventarse y sorprender a su audiencia? Prepárense porque vamos a desgranar esta fascinante historia a fondo, a explorar las posibles razones que la motivan y a analizar el impacto que esta decisión podría tener tanto en su trayectoria profesional como en el panorama del entretenimiento. Y antes de que nos zambullamos de lleno en este apasionante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, la importancia de darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir creando y trayéndoles este contenido que tanto nos apasiona. Su apoyo es fundamental para nosotros. Pues bien, sin más preámbulos, hablemos de Can Yaman. Para aquellos que quizás no lo conozcan o para refrescar la memoria de sus fieles seguidores, estamos ante un actor que irrumpió en la escena del entretenimiento como un verdadero huracán. Con su carisma arrollador, esa sonrisa que es capaz de derretir hasta el hielo y una presencia escénica magnética, conquistó de forma fulminante el corazón de millones de fans, no solo en su nativa Turquía, sino en incontables países alrededor del globo. Series como Erkenci lo catapultaron a una fama internacional sin precedentes, y en esta producción, las escenas románticas y las demostraciones explícitas de afecto eran, sin duda alguna, un pilar fundamental de su éxito. Su química con sus coestrellas era palpable, casi eléctrica, y esas escenas de amor, tanto las más tiernas y románticas como las más intensas y apasionadas, se convirtieron rápidamente en su sello distintivo, en aquello que sus seguidores esperaban ansiosamente ver en cada episodio, en lo que lo hizo tan irresistible para una legión de admiradores. Era, indudablemente, una parte esencial de su encanto, ¿verdad? Esa intensidad, esa entrega total en pantalla que hacía sentir al espectador que estaba viviendo la historia de amor junto a los personajes. Pero ahora, la noticia que ha sacudido a todos es que Can Yaman ha decidido dar un giro de 180 grados. Se ha informado y la noticia ha resonado con la fuerza de un trueno, que el actor ha impuesto una condición muy clara y contundente para sus futuros proyectos: no realizará escenas de amor. Un auténtico bombazo. ¿Se lo imaginan? Para muchos, esta decisión es comparable a pedirle a un chef que renuncie a usar ingredientes esenciales en su cocina, o a solicitarle a un músico que no toque su instrumento favorito. Es decir, cuando pensamos en Can Yaman automáticamente nos vienen a la mente esas miradas cargadas de significado, esos abrazos que transmitían infinita ternura, esos besos que en su momento paralizaban las redes sociales y se convertían en virales. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente? Las razones que se esconden detrás de esta sorprendente y radical decisión son, como era de esperar, un caldo de cultivo para la especulación y el debate. Y aquí es precisamente donde la historia se pone realmente interesante, porque vamos a intentar desgranar y explorar las posibles motivaciones que podrían estar impulsando a Can Yaman a dar este paso tan inesperado. Una de las teorías más sólidas y plausibles es que Can Yaman está buscando una evolución artística y profesional significativa. Tal vez siente que ha llegado a un punto crucial en su carrera en el que repetir el mismo tipo de escenas, el mismo registro romántico, podría estar encasillándolo, limitando su potencial interpretativo.
Podría ser que esté ansioso por demostrar que es un actor capaz de transitar y destacar en otros géneros, de encarnar personajes más complejos y multifacéticos, de explorar facetas más profundas y matizadas de la actuación, sin tener que depender exclusivamente del gancho de las escenas románticas. Es muy posible que esté aspirando a obtener roles más desafiantes y exigentes, quizás en dramas intensos, en producciones de acción trepidante o incluso en proyectos históricos, donde la carga emocional se transmita a través de otros canales. La sutileza de una mirada, la profundidad de un diálogo, la pura esencia de la actuación, sin la necesidad de recurrir a la intimidad física explícita. Otra posibilidad que cobra fuerza es que esta determinación esté intrínsecamente ligada a su vida personal. En ocasiones los actores, a medida que sus carreras avanzan y su vida personal se vuelve más escrutada públicamente o toman nuevas direcciones vitales, deciden establecer límites más firmes. Quizás haya encontrado una nueva pareja, o esté atravesando una etapa en su vida en la que prefiere mantener su esfera íntima separada de su vida profesional de una manera más estricta y definida. Es un derecho absoluto y personal, por supuesto, y algo que muchos artistas, de forma consciente, deciden hacer para protegerse y preservar su bienestar. No debemos olvidar jamás la enorme exposición pública a la que están sometidos los actores, y el hecho de poner límites claros es una estrategia vital para salvaguardar su espacio personal y asegurar su tranquilidad. También existe la hipótesis, no menos interesante, de que esta decisión sea una calculada estrategia de marketing. En el vertiginoso mundo del entretenimiento, a veces las decisiones drásticas y aparentemente controvertidas buscan precisamente generar expectación, avivar el debate y, en definitiva, dar de qué hablar. Y en este sentido Can Yaman, sin duda alguna, lo ha conseguido con creces. Al crear este tipo de misterio o incluso de aparente rebelión contra las convenciones esperadas, está generando conversaciones, manteniendo a su audiencia en vilo y generando una expectativa considerable sobre sus próximos movimientos. Podría ser una forma muy inteligente de comunicar un mensaje poderoso: mírenme, estoy cambiando, estoy evolucionando como artista. Ya no soy solo un rostro atractivo y un físico escultural, también soy un actor con muchas más capas y matices por descubrir y ofrecer. Y sinceramente no le falta razón en esa apreciación. Pensemos ahora en el impacto que esta decisión podría tener en su fulgurante carrera. Por un lado, esta determinación podría abrirle de par en par las puertas a roles que hasta ahora, quizás los directores y productores no habían considerado para él, precisamente por encasillarlo en un determinado tipo de personaje. Los cineastas y responsables de casting podrían empezar a verlo bajo una luz completamente nueva, como un actor versátil, con ambiciones artísticas que trascienden el mero melodrama romántico. Esto podría marcar el inicio de una nueva y prometedora fase en su carrera, una etapa más madura, más compleja y, a largo plazo, potencialmente mucho más gratificante para él como profesional. Por otro lado, no podemos negar que existe un riesgo inherente. Esta decisión podría, lamentablemente, alienar a una parte de su considerable audiencia. Muchos de sus fans lo admiran y lo aman precisamente por esa faceta romántica que lo hizo famoso. Son esas escenas cargadas de pasión y ternura las que los cautivaron inicialmente y los enamoraron de él y de sus personajes. Eliminar ese componente fundamental podría ser un golpe significativo para algunos seguidores que esperan seguir viendo esa chispa, esa química irrefrenable en pantalla. Será sin duda tremendamente interesante observar cómo maneja esta transición y si logra cautivar y fidelizar a su público con estas nuevas y audaces propuestas. Y algo de suma importancia que debemos considerar detenidamente es cómo se desarrollarán sus próximos proyectos cinematográficos y televisivos. Si está trabajando en una serie o película donde el romance es un elemento central y esencial de la trama, ¿cómo se las arreglarán los guionistas y directores para narrar esa historia de amor sin recurrir a las escenas de intimidad física tradicionales? Podríamos ser testigos de un enfoque innovador en la construcción de la tensión sexual no resuelta, en el desarrollo de la relación a través de diálogos profundos y reveladores, miradas cargadas de un significado oculto, gestos sutiles pero poderosos. Podría ser una oportunidad de oro para explorar la sutileza en la actuación, para demostrar de forma contundente que el amor y la pasión se pueden expresar y transmitir de innumerables maneras, más allá de la superficie. Imaginen una historia de amor donde el clímax no sea un beso apasionado y efusivo, sino un momento de profunda conexión emocional, un acto de sacrificio desinteresado, una palabra dicha en el instante preciso que lo cambia todo. Sería sin duda un desafío artístico fascinante y muy revelador.
Además, es fundamental recordar que Can Yaman no es un actor novato en la industria, tiene una trayectoria sólida y ha demostrado su talento actoral en una variedad de papeles. Esta decisión, aunque sumamente sorprendente, podría ser la señal inequívoca de que está preparado para desafiar las expectativas establecidas y para empujar los límites de su propia carrera artística. Y eso, mis amigos, es algo que siempre merece ser admirado y seguido de cerca con gran interés. Tendremos que estar muy atentos a los detalles de los próximos proyectos que anuncie. ¿Serán dramas intensos y conmovedores? ¿Películas de acción con tramas intrincadas y complejas? ¿O quizás historias de amor contadas desde una perspectiva completamente innovadora, donde la intimidad se represente de forma simbólica, metafórica o a través de la fuerza del subtexto? La curiosidad está más que servida y el misterio envuelve sus próximos pasos. En Turquía, la industria televisiva es extraordinariamente potente y la presión sobre los actores para cumplir con ciertos estándares, especialmente en el ámbito de los dramas románticos que gozan de una popularidad masiva, puede ser abrumadora. El simple hecho de que un actor de su calibre se atreva a imponer estas condiciones sugiere una confianza inquebrantable en su talento intrínseco y en su capacidad para atraer y mantener el interés del público por otras vías y recursos interpretativos. Es una apuesta audaz, sin lugar a dudas, y que merece ser reconocida. Y hablando de apuestas y de opiniones, ¿ustedes qué creen? ¿Consideran que esta es una decisión acertada y beneficiosa para la carrera de Can Yaman? ¿Les gustaría verlo explorando roles radicalmente diferentes, alejado de las escenas de amor convencionales? ¿O por el contrario, creen que esta decisión podría hacerle perder parte de ese encanto y magnetismo que lo han definido hasta ahora? Me encantaría leer sus reflexiones y puntos de vista abajo en la sección de comentarios. Sus opiniones son increíblemente valiosas para nosotros y enriquecen enormemente la conversación que construimos juntos. En resumen, la noticia de que Can Yaman ha decidido no realizar escenas de amor ha revolucionado por completo el panorama del entretenimiento. Ya sea impulsado por una búsqueda de evolución artística, motivado por razones personales profundas o como parte de una estrategia de marketing inteligente y audaz, lo cierto es que esta determinación marca un antes y un después indiscutible en su carrera. Nos presenta a un actor que parece estar dispuesto a reinventarse, a explorar nuevas y prometedoras facetas de su vasto talento y a desafiar las expectativas de la industria y del público. Estamos sin duda alguna ante un enigma fascinante, y solo el tiempo será el encargado de revelar cómo se desarrolla esta nueva y emocionante etapa para uno de los actores más carismáticos y admirados de los últimos años. Será un viaje que sin ninguna duda, seguiremos de cerca para contarles cada detalle y cada novedad. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos y leales espectadores. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este análisis detallado, y que les haya parecido tan intrigante y apasionante como a mí. Recuerden que sus comentarios son el verdadero motor de este canal, así que no duden ni un instante en compartir sus pensamientos, sus preguntas y sus opiniones sobre este fascinante tema. Y si les ha gustado el vídeo, por favor, regálenos un enorme me gusta, compártanlo sin reservas con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta impactante noticia, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente ninguna de nuestras próximas investigaciones exclusivas y primicias del apasionante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y revelaciones. Un abrazo enorme y cuídense muchísimo.